queremos saber qué es para ti la violencia de género. Bueno, que es para mí. Tampoco soy yo un referente como que para mí sea algo la violencia de género. Si yo tuviera algo que decir respecto a la violencia de género distinto a lo que sale en los periódicos o a lo que conocemos, es que la violencia de género empieza mucho antes del golpe. Que la violencia de género empieza con detalles nimios, con no te vistas así, no te pongas esto, mejor no salgas con tus amigas, quédate conmigo, mejor esto no, ¿por qué tienes que hacer esto? No lo hagas. Cállate, de esto no sabes opinar. Que yo creo que ahora las campañas contra violencia de género están tomando en cuenta estos pequeños detalles. O sea, antes era como aparecía el maltrato, ya la mujer amoratada, y es muy difícil que una mujer se identifique con eso a menos que lo esté padeciendo. Porque cuando vemos a la mujer amoratada pensamos, eso les pasa a otras. Eso pasa en otro medio social, eso pasa en otro medio económico, eso a mí no me va a pasar. Y eso pasa en todos los medios sociales, en todos los medios económicos, a mujeres brillantes, autónomas, feministas, que sin darse cuenta empiezan a ceder terrenos que no se tienen que ceder, o sea, empiezan a mantener relaciones en donde la reciprocidad no está garantizada. Entonces, eso es violencia de género, desde el principio. Con respecto a lo que decías de la prevención que se hace ahora mismo hoy en día, hay una inversión importantísima y un despliegue enorme, ¿no? Pero parece que está muy enfocado desde lo cultural y lo educativo. Y lo social. Y en lo social también. ¿Y en tu opinión hay algún otro elemento que falte para esa prevención? Bueno, a mí me parece que la prevención tiene que empezar en los institutos, porque es sorprendente la cantidad de adolescentes que están sometidas a violencia de género, que aceptan cualquier cosa. Ahora con esta historia como de la modernidad, de que todos somos iguales, de que todo se vale, de que hay que probarlo todo y de que si no lo pruebas todo o no lo haces todo o no dices a todo que sí, es como que eres tonta, como que estás retrasada, como que no estás al día. Bueno, pues las chicas aceptan cosas que no tienen por qué aceptar. O sea, yo creo que antes había unos diques, había unas prohibiciones por parte de los padres, de la educación, de la religión, etcétera, que no es que yo diga que haya que volver a eso, pero esos diques protegían a la chica de sus propias inclinaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a una edad, a los 13, 14, 15 años, tú lo que quieres es pertenecer al grupo, ser una más, ser aceptada, gustar, y pagas el precio que haga falta con tal de conseguir eso. Entonces, eso es muy delicado. A mí me parece que ese es el lugar donde hay que hacer la labor más importante. Tuve una paciente adolescente que ante una de estos hechos habían matado a una mujer, etc. Ella viene muy puesta y me dice, pues yo no sé esto, que yo lo veo muy fácil. Yo lo veo muy fácil, sí, fácil. Un bate. Cuando ella me dice lo veo muy fácil, yo digo que bien, me va a dar la solución al problema que yo estoy buscando solucionar hace tiempo. Y me dice, un bate. Y yo, un bate, cuéntame cómo un bate. Bueno, pues un bate, tienes un bate así como detrás de la puerta y en cuanto el señor se te acerca, le das un batazo en las piernas, no lo vas a matar, pero mira, qué buena idea. Claro, al tiempo empezó ella con su propia rueda de el chico que le gustaba solo estaba con ella cuando estaba borracho y por sexo y después se desaparecía. Y ella sufría, y ella lloraba, y ella esperaba. Yo les digo, ¿y el bate? ¿Dónde está el bate? O sea, allí es donde tiene que empezar el bate. El bate no hay que guardarlo detrás de la puerta esperando
un golpe. El bate hay que sacarlo cuando sientes que estás sufriendo, que lo estás pasando mal, que lo que estás haciendo no te gusta, que te están diciendo cosas que no quieres escuchar. Ayer otra paciente hiperfeminista. Bueno, pues uno que le manda un mensajito a cambio de nada y entonces, ¿qué? Follamos, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, a mí no me tratas así, ese mensaje no se responde, punto. Eso es una falta de respeto. Y no es su novio, no es su pareja, no es... Y en este sentido, además del miedo, entonces hay otros elementos que influyen en estas relaciones de maltrato sostenidas en el tiempo. Mira, yo creo que el miedo es una cosa muy importante, porque el miedo no es solamente el miedo al maltratador. ¿Okay? El miedo al maltratador, por supuesto que es muy importante, que está allí. El miedo cuando las parejas tienen hijos, etcétera, qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con ellas, etcétera. Yo creo que hay miedos mucho más profundos. Yo creo que hay un miedo al vacío y a la soledad que es tremendo. Yo creo que hay un miedo a reconocerse a sí misma en un lugar de maltratada que es muy humillante y muy difícil de aceptar. Entonces es como si hubiera, bueno, pues una escisión, es decir, en una parte de tu cabeza esto es lo que está pasando, es decir, en la realidad este hombre te maltrata, te grita, incluso te pega, te empuja, te es infiel, bueno, te hace una vida imposible, pero en otra parte esto va a cambiar, esto no, aquí no pasa nada, esto yo lo puedo controlar, esto han sido solo 2 veces, tampoco eso se puede considerar porque solo me ha pegado 2 veces, tampoco es, ¿no? Entonces, juntar esas 2 partes de tu cabeza, juntar lo que ha pasado en la realidad con la imagen que tienes de ti misma, de mujer de hoy en día, del Me Too, del siglo XXI, feminista, bueno, juntar eso es que es insoportable. Entonces hay algo en donde a veces se tolera el maltrato, uno por el miedo a quedarse sola, vacía, etc. Y a quedarse sola y vacía con una imagen de sí misma aterradora, o sea, cómo pude, cómo acepté, cómo toleré, cómo estuve allí, cómo me quedé, cómo no salí corriendo, ¿no? Aparte, por supuesto, del miedo concreto y real a un hombre que pueda maltratar, que pueda hacer daño y que puede hacerlo porque tiene una fuerza y una determinación loca de que es dueño, de que posee, de que aquello no es una mujer sino es un objeto que es suyo como si fuera su mano, como si fuera, y que como es que su mano no va a hacer lo que él manda, o lo que él quiere, o lo que él espera. Entonces, hay por supuesto un miedo real, pero también hay un miedo a cosas internas, que son más profundas, que son más difíciles de detectar así a primera vista, pero que están allí, ¿no? O sea, hay una dificultad de verse a sí misma en el lugar de maltratada, eso les pasa a otras, esto no se puede considerar maltrato, porque total han sido solo 2 veces, ¿no? Y yo creo que el terror a la soledad y al vacío y al abismo que se abre también es muy importante, ¿no? Entonces quizá se puede pensar que en estas relaciones de maltrato el poder y el amor se mezclan. Mira, vamos a ver cómo distinguimos el poder y el amor. Porque para nosotras tenemos una idea loca de que el sacrificio nos hace poderosas. Tanto sufres, tanto vales. Tanto sufro por ti, tanto me sacrifico por ti, tanto me debes. ¿Okay? Aquí hay la dialéctica del amo y del esclavo, es decir, quién
manda a quién es dueño de quién posee a quién controla, quién domina. Entonces, lo del poder es algo muy delicado de ver, ¿verdad? Y muy delicado, bueno, en nuestro ámbito nos importa escuchar minuciosamente cuál es la cota de poder que la mujer siente que tiene sobre ese hombre cuando ella está sacrificándose, dándolo todo por él, olvidándose de sí misma por él, bueno, pues manteniéndolo en muchos casos, haciéndose cargo o de la familia de él o de los problemas de él y olvidándose de los propios. Porque eso nos da poder a las mujeres con un bebé. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un bebé, que nos sacrificamos muchísimo y nos olvidamos de nosotras mismas por atender al bebé, somos las dueñas de ese bebé y ese bebé cuando nos ve no tiene nada más en el mundo que ver a su mamá y sonreír. Y nada. Pues muy bien. Allí funciona por un tiempo. Por un tiempo, porque ni el bebé es dueño de nosotras ni nosotras somos dueñas del bebé. Pero funcionamos desde esta perspectiva y nos pensamos que el sacrificio nos da poder. Y como que ese es un arma que es que mismo, yo que llevo tantos años contigo, yo que llevo tantos años esperándote, yo que llevo... Sacrifícate menos, puede menos, ¿no? Me invitaron una vez a dar una charla sobre el empoderamiento y yo decía, tenemos que no poder, tenemos que reconocer que no podemos. Porque en la medida en la que nos sentimos que lo podemos todo, que podemos tolerar, que podemos aguantar, que esto no nos duele tanto, que esto, total, yo puedo con esto, vamos a tolerar un montón de cosas que no tendríamos por qué perdonar. En la medida en la que nos reconocemos como frágiles, decir, mira, que no me gustó, que esto no me gustó, que esto no puedo y por aquí no paso. A la primera, bueno, digamos a la segunda, vale, a la segunda, pero sin dejar pasar demasiado tiempo, sin dejar que haya algo allí que se instaure. Eso desde el punto de vista de la mujer. Desde el punto de vista del hombre, el poder consiste en sentirse, como te decía, dueño de la otra persona. Dueño de la otra persona y en esa medida ni siquiera tiene conciencia de que está violentando nada. ¿No? Es decir, tú al mando a distancia lo tratas como te parece porque para eso tienes el mando a distancia y la televisión tiene que responder cuando tú le das el botoncito del mando a distancia. Y si resulta que se te queda sin pilas el mando a distancia y le estás dando al botón y no te responde, pues tiras, ¿no? Eso es lo que hace. O sea, de alguna manera el hombre se siente dueño de esa mujer en una... concepción loca de lo que es una pareja o de lo que es una relación y está convencido de que esa mujer tiene que responder desde su mando a distancia sin chistar. ¿Por qué no? Perdón, si es que es lo que yo quiero, si es que es lo que yo espero, si es que es lo que yo te he pedido, ¿no? Y en estas relaciones también es obvio una sensación de una dependencia bastante importante, ¿no? De ambas. Y leyendo tu libro, Mujeres Malqueridas, hay una frase que me viene a la cabeza. Uh-huh. Si la autonomía del otro supone rendición, la propia independencia es libertad. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿Tú qué crees? Mira, sí, la autonomía del otro, descubrir la autonomía del otro es una cosa que nos ocurre como a los 7 meses, ¿verdad? Cuando la angustia ante el extraño, etcétera, cuando el bebé dice, perdón, esta señora no es mía. ¿Cómo? O sea, desde Winnicott es como que es lo que, hay algo que es lo que él llama la experiencia de continuidad, donde el bebé no distingue a la madre de sí mismo, sino que él tiene hambre y él se alimenta y él tiene sueño y él se duerme y todas las cosas que pasan a su alrededor deberían suceder de tal manera que él sienta que todo está previsto en el universo para que esto sea así, punto.
A medida que él va creciendo, que se incorpora, puede ver que la mamá se aleja, que vuelve, que él tiene que esperar, la mamá lo hace esperar y descubre que hay otros en el mundo y que él no es el único y que esa mamá se puede ir. Y ahí entra la angustia ante el extraño y el terror ante la separación, ¿verdad? Y con esta noticia, con esta mala noticia de que no somos dueños de nadie, de que nadie es dueño de nadie, tenemos que convivir el resto de la vida. Y eso es muy difícil. Porque cuando estamos enamorados nos dicen, yo soy tuya y tú eres mío. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de completud. Hay un anhelo de completud y todos queremos el amor perfecto, buscamos el alma gemela, todos queremos, o sea, todo esto también está allí, este anhelo, esta búsqueda, esta ilusión, el enamoramiento con todas sus florituras, ¿verdad? Y de pronto nos tropezamos con que va a ser que no, con que sí, yo te quiero muchísimo, pero hasta aquí, y tú me quieres muchísimo, pero esto no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que hay algo de rendición en aceptar la autonomía del otro, pero cuando uno recupera la propia autonomía hay libertad, no solo para uno, sino para el otro. Es decir, en la medida en la que uno ejerce su propia autonomía, también permite al otro que la ejerza. Yo tenía una paciente que tenía una relación muy, muy, muy estrecha con su madre y que a medida que se fue analizando y fue, bueno, pasaron los años y estaba en análisis y fue viendo cosas y comprendiendo cosas y entendiendo cosas, bueno, esta relación se fue espaciando, digamos, en vez de hablarse 4 veces al día por teléfono, la mujer hecha y derecha con hijos, en vez de hablar 4 veces por teléfono, pues a lo mejor hablaban una, o en vez de todos los fines de semana ir a comer con su madre, pues este fin de semana sí. Bueno, la madre me odiaba, yo era la mala de la película. Hasta que de pronto la madre empezó a hacer planes con sus amigas, se apuntó a clases de bailes de salón, se hizo... Y entonces mi paciente estaba horrorizada, pero ¿y esta qué se ha creído? Entonces, de alguna manera, la autonomía que mi paciente fue adquiriendo en los años de análisis era un pasaporte, era una puerta para la libertad de la propia madre, ¿no? ¿Por qué? Porque estas relaciones de dependencia siempre son mutuas, ¿no? Entonces, es verdad que hay una dependencia afectiva que está allí, por supuesto que siempre en una relación de pareja hay una dependencia afectiva, si no apaga la luz y vamos, ¿no? Si no dependemos un poquito del otro, si no nos echamos de menos, si no necesitamos estar un poquito con el otro, ¿de qué vamos a dormir todas las noches con un señor? Y despertarnos con él, o sea, o él con nosotras, no sé cómo decirte, ¿no? Pero sí, siempre hay una cuota de dependencia que forma parte de una relación sana, pero hay algo de esa dependencia, bueno, es como todas las cosas, ¿no? Es decir, como en exceso son venenosas, ¿no? Antes has hablado, perdona, del miedo a la soledad y ahora has hablado mucho de libertad, ¿no? Un gran miedo a la libertad también. Bueno, también, sin duda. Sin duda. A ser libre y qué hacer con esa libertad, ¿no? Claro, porque la libertad es también abismal. Es decir, mientras más libre eres, más decisiones tienes que tomar. Mientras más libre eres, más expuesta estás también, ¿verdad? Entonces hay algo de esta dependencia que da mucha seguridad. Es decir, ¿por qué? Porque todo está previsto. Todo está previsto. Entonces, fíjate que podemos volver aquí a lo que era la educación antes, lo que había comentado antes de las adolescentes, ¿no? Entonces, antes las adolescentes tenían menos libertad y estaban más seguras, estaban más protegidas, no tenían ellas que decidir cada vez, porque eso ya estaba decidido de antemano, esto es así y hasta que no nos casemos no va a pasar nada, o qué sé yo, estas cosas, o con chaperona hasta los 35 años, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, había algo que daba una cierta seguridad y que permitía que el adolescente creciera por lo menos hasta los 18. Ahora no, ahora son libres desde muy pronto y tienen que vérselas con decisiones y con situaciones complejas
quizás antes de tiempo. O sea, quizás antes de estar suficientemente adultas y preparadas y tener criterio propio de saber que esto es lo que me gusta y esto no. Esto, yo soy de esta manera. O sea, a los 13 años no sabes quién eres, ni cómo eres, ni qué esperas de una pareja. A los 13 años quieres estar integrado y pertenecer a algo o a alguien, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que pertenecer al grupo de esa manera y pagar ese precio, que es el precio que están pagando ahora nuestras adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que por eso pensaba que el trabajo de prevención tiene que empezar por ahí y efectivamente toda esta... Porque libertad también es soledad en un sentido, ¿no? O sea que alguna paciente separada me decía, bueno, sí, muy libre, pero lo que estoy es sola. Y eso es así, ¿no? Eso es parte. Por todo se paga un precio, es decir, no hay nada en la vida que sea gratis. Lo que uno tiene que decidir es cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar y por qué está dispuesto uno a pagar un precio sí y otro no. Yo creo que en eso consiste, y hay precios que son impagables. O sea, hay precios que ninguna mujer tendría que estar dispuesta a pagar, ¿no? En la línea de lo que decías de las adolescentes de hoy en día, ¿qué papel cumplen las redes sociales? No sé si han visto Por 13 razones. Bueno, a mí me parece que es el mundo en el que estamos. A ver, no vamos a demonizar lo que hay, porque lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que hay y qué hacemos con lo que hay. O sea, esto de, ay, no hagas esto porque está mal, o sea, bueno, pues no, es lo que hay y que lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros adolescentes para que se enfrenten a lo que hay. Entonces, a mí me parece que la serie Por 13 razones, damos por sentado que quienes nos escuchan también la han visto y si no, vayan a verla. Es una buena formación para padres y adolescentes de lo que pasa con las redes sociales, de la inmediatez, de la falta de protección, de cómo, a ver, en cualquier adolescente de cualquier época, por lo menos en nuestra cultura occidental, todo se juega a cara o cruz. Porque el adolescente no tiene perspectiva de futuro. O sea, el adolescente siente que se juega su identidad ya. Y que si esta noche no sale, ya va a ser infeliz para toda la vida. Y que si no puede ligar con fulanito o con fulanita, entonces ya nunca más en la vida encontrará a nadie. Y que si, que si el pelo no le queda, yo de una paciente no salí el fin de semana. ¿Por qué? Porque el pelo me quedó horrible. Y no salió en todo el fin. Entonces ya se siente, excluida del grupo, ya nunca más. Y esta pobre que una vez el pelo le quedó horrible, otro fin de semana fueron todas con vaqueros y camiseta negra y ella con vaqueros y camiseta blanca. Entonces, ese tipo de cosas nimias son dramáticas, ¿verdad? Por esta sensación de que todo se juega a cara o cruz, de que todo tiene que ser inmediato, de que todo tiene que ser ya. Esto que forma parte del pensamiento adolescente se ve subrayado, alimentado, favorecido por las redes sociales, donde todo es ya, todo es inmediato, todo, o sea, no hay tiempo de dilucidar, no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de elegir, ¿verdad? Es verdad que las redes sociales, además, son un escaparate que nos exponen y exponen nuestra vida feliz, que es lo que mostramos, pero también exponen lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que no podemos alcanzar, y nos deja en una situación muy precaria ante el mundo, ¿no? O sea, ante las redes sociales se nos ven las manchas en la cara, se nos ven las caras, se nos ven los defectos, todo queda a la luz, ¿verdad? Todos nuestros defectos quedan expuestos. Entonces, en los adolescentes se las tienen que ver
con toda una situación que es nueva, para la que no tienen referentes, para la que los adultos estamos aprendiendo de ellos. Porque los adultos no tenemos herramientas para decirles, no, lo sano es esto, lo que tienes que hacer es esto, la mejor manera de vértelas en esta red es esto, porque ni siquiera sabemos cómo se llaman las redes, porque sale una nueva cada vez. Ya Facebook está completamente desfasado. Y cuando los adultos pensábamos, mira, soy súper moderna, tengo Facebook, ya resulta que ya eso no tiene ninguna importancia y ya no tiene nada que ver. Entonces, ni siquiera tenemos la opción de guiar a nuestros adolescentes, aunque no nos hagan caso, pero por lo menos poder decirles, te lo dije. Entonces, se las tienen que ver con situaciones nuevas cada día. Todos nos las tenemos que ver, pero los que estamos más hechos ya, por la edad, por la trayectoria, por la experiencia, por nuestra formación, etcétera, bueno, pues estamos más hechos y también estamos expuestos a todos los efectos de las redes sociales, pero podemos enfrentarlos de otra manera. Pero un adolescente que está crudo todavía, que está por hacer, que está por definirse, es una víctima mucho más frágil ante estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la serie, desde la primera foto, ¿verdad? Porque una cosa es la foto que el chico le saca a ella tirándose un tobogán. La escena es completamente inocente. Y sin embargo, la foto muestra algo que no es verdad, que no pasó, que no sucedió, que no... la foto es una fake news, ¿verdad? Que también se están llevando tanto las fake news, porque es que esa es otra, que no sabemos los límites de la verdad y la mentira. Todo puede ser verdad, todo puede ser mentira, ¿no? Y dentro de eso, perdón, a mí me parece que es muy importante la sensación de irrelevancia que puede tener un adolescente en esta época. O sea, de quién soy, no soy nada, no valgo nada, no soy nadie, no tengo un lugar en el mundo, mi futuro no está demasiado claro qué va a pasar conmigo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Y ya para terminar, Mujeres Malqueridas, citando a Simone de Beauvoir, relacionaba el estilo del querer típicamente femenino con la condición de desventaja social en la mujer de aquel entonces. En el 2018, luego de tantos derechos adquiridos gracias al feminismo, el estilo del querer ha cambiado. El estilo Desgraciadamente del querer... no. Desgraciadamente no. Y a mí me parece que eso es una cosa importante, porque tú empezabas contándome que todas las políticas están enfocadas desde el punto de vista social, jurídico, etc. Y yo creo que hasta que no ataquemos el germen de lo femenino, del masoquismo femenino, del masoquismo moral, hasta que no comprendamos, bueno, yo sé, Freud lo decía, que lo más misterioso que había en el ser humano era el masoquismo. Es que no se puede comprender. Es que no se puede comprender que alguna persona busque el sufrimiento. Entonces, y esto es un tema muy delicado porque no es políticamente correcto, porque pareciera que uno está culpabilizando a la víctima, diciéndole, claro, te lo has buscado, ¿no? Y no es que te lo has buscado, pero es verdad que hay una cierta inclinación en nosotras al sacrificio, al olvidarnos de nosotras mismas, al postergarnos y al pensar en el otro antes que en nosotras mismas. Entonces, la única manera de cambiar eso es si sabemos que eso está allí. Por eso yo creo que hay que nombrarlo, aún a riesgo de parecer anticuadas y que estamos señalando a la pobre víctima y culpabilizándola, que no es el caso. Que no es el caso. Entonces, hoy en día, desde luego, las pacientes que yo tengo y que han sufrido situaciones de maltrato, yo te diría que el 80% ganaban más dinero que sus maridos. El 80% mantenía a sus maridos. No solo ganaba más dinero, mantenía a sus maridos. Entonces, la situación de desventaja social ya no me vale. La situación de desventaja económica ya no me vale.
Es decir, por supuesto que tenemos que seguir luchando por la paridad salarial, pero para conseguir la verdadera paridad y la verdadera igualdad tenemos que aceptar y reconocer que somos diferentes y que en esa diferencia ellos tienen unas inclinaciones y nosotras otras. Y tenemos que vernoslas nosotras con nuestras inclinaciones. Y yo creo que que en un trabajo de prevención esto es fundamental. Esto es fundamental. Ojo con tu vena maternal, ojo con tu deseo de proteger a los demás, de no importa que ya lo hago yo, porque hay algo que ya no se explica, como en el siglo XIX o principios del XX, ¿no? O como en siglos anteriores. Muchas gracias, Mariela. Bueno, a vosotras, muchísimas gracias por la entrevista.